Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos ya en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Estamos por iniciar nuestro encuentro, nuestra asamblea del laicado misionero Madre Marcelina. Venimos, gracias a Dios, todos con bien. Se nos están incorporando, ya llegó Ecuador. Ahora bien, el día de hoy estarán llegando los hermanos y hermanas de la República de Colombia. Vamos a tener este encuentro, 3 países, Colombia, Ecuador y El Salvador. En la primera parte de este programa vamos a tener ya la primera parte, el primer pensamiento de los 3 que nos plantea Monseñor Romero. Todo está alrededor de la transfiguración. Yo quiero invitarles a que entendamos la transfiguración, como nos lo presenta Monseñor Romero, como una figura de plenitud del pueblo de Israel. Es lo máximo que puede aspirar el pueblo de Israel y lo máximo que podemos aspirar los pueblos del mundo. Por esto, la transfiguración se convierte, en palabras de Monseñor Romero, en esa plenitud para el pueblo de Israel y en la esperanza para todos los pueblos del mundo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo esa transfiguración es nuestra máxima esperanza y nuestra esperanza muy posible si tenemos la fe. Oigamos a Monseñor. Entonces presentemos, queridos hermanos, nuestra reflexión de este domingo junto a la figura de Cristo transfigurado con este tema: la Cuaresma, plan de Dios para transfigurar a los pueblos desde Cristo. Esta es la síntesis de mi pensamiento, que la Cuaresma, en este domingo de la transfiguración del Señor, nos revela el plan de Dios, plan amoroso, poderoso, para transfigurar a los pueblos, salvándolos de todas sus miserias, injusticias y pecados, para transformarlos en pueblos desde la belleza y desde la justicia y santidad del mismo Cristo. Y voy a desarrollar esta idea como de costumbre en los siguientes pensamientos. Primero, Cristo transfigurado, término y plenitud de la historia de Israel. Segundo pensamiento, en Cristo transfigurado, Dios ofrece a todos los pueblos un plan de liberación integral. Y tercero, Cristo transfigurado es la presencia anticipada de una liberación definitiva más allá de la historia. El primer pensamiento, pues, es que Cristo transfigurado es como el término y la plenitud de la historia de Israel. La historia de Israel es un elemento fundamental en la catequesis de la Cuaresma.
Y es porque aquel pueblo que Dios escogió para ser su pueblo entre todas las naciones del mundo, lo quería Dios como para ensayar en él la liberación que luego iba a ofrecer en Cristo a todos los pueblos. Israel es como el modelo de la historia de la salvación, pero que después de Cristo se hace historia de salvación en las historias de todos los pueblos. Por eso no debe haber pueblo cristiano en Cuaresma que no se remonte a la historia de Israel para aprender en ese anticipo de Dios que fue el Viejo Testamento, todo lo que Dios quiere hacer hoy con todos los pueblos del mundo. Por eso la primera lectura de hoy nos presenta el inicio de esa historia de salvación en el patriarca y padre de toda aquella nación, Abraham. Hasta Abraham la historia natural era como el lienzo sobre el cual un pintor va a trazar un cuadro maravilloso que se llama la historia de la salvación. Sobre la historia universal, sobre la historia del mundo, Dios comienza con esa hebrita, Abraham, a tejer la maravilla de la historia de salvación que entrelazará a todas las historias de todo el mundo. Le hace Dios dos promesas según el rito de aquellos pueblos antiguos. Primero lo hace ver a las estrellas. Mira, cuéntalas si puedes, pues así, numerosas como esas estrellas, será tu pueblo, tu descendencia. Cualquiera diría que era una burla de Dios a Abraham, ya viejo y estéril, sin hijos, y le está prometiendo un pueblo, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y también le promete, te voy a dar esta tierra, aquí va a vivir esa patria que van a ser de tus entrañas. Y era pueblos que entonces Abraham consideraba pueblos ajenos, un peregrino de la historia, un hombre sin patria, sin suelo. Y le dice Dios, te voy a dar un pueblo numeroso y esta será la tierra, la patria. Naturalmente Abraham le dice al Señor, ¿cómo voy a conocer que esta verdad se cumplirá? Y entonces Dios le manda hacer ese rito de las antiguas promesas, de los juramentos antiguos. Trae unos animales y pártelos en dos. Era el gesto de que cuando se hacía un convenio entre un animal partido en dos, pasaban los que juraban algo para decir que si no se cumplía la palabra que habían dado, debían de ser tratados como esa bestia descuartizada. Y entonces, en el atardecer, la Biblia nos cuenta un gesto parecido al de Adán cuando va a nacer la primera mujer, un sueño profundo, pero ve, sin embargo, el paso de Dios en forma de una humareda y de una antorcha que pasa entre los animales descuartizados, como quien dice, Dios está jurando con el juramento que de costumbre, que su palabra no es mentira, y que la doble promesa de una gran nación numerosa y de una tierra prometida se va a cumplir a su tiempo. Así nace el pueblo de Israel, en un pacto de Dios que pide a un hombre una fe. Esta será la característica, la fe. Y por eso Abraham no solo es padre de los judíos que nacieron para poblar aquella tierra, sino que es padre del nuevo Israel, el cristianismo, que nace precisamente por la fe
Nosotros cristianos, si creemos, somos hijos de Abraham. Pertenecemos a la descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Y como las estrellas del cielo, jamás acabará esa raza de la fe. Los cristianos, nadie los podrá acabar en el mundo. Yo sé que para muchos de ustedes no es común escuchar esto que hemos oído hoy de Monseñor Romero. Pensar que Israel como pueblo tiene un término, tiene una plenitud. Hay un máximo de Israel, hay una plenitud. La plenitud de Israel es la transfiguración de Jesús. Y esa plenitud de Israel, ese término de Israel, es el inicio de un nuevo pueblo, de un nuevo Israel. Este es el pueblo de Dios. Yo estoy seguro que estos conceptos cuesta entenderlos porque no nos lo han enseñado en lo que llevamos de vida, en lo que llevamos de pertenencia a nuestra iglesia, no importa si es católico o no es católico. Generalmente nos explican que Israel es el pueblo de Dios. Todavía hoy, mucha gente sostiene que Israel es el pueblo de Dios. Y si es el pueblo de Dios, nadie lo puede destruir. Por eso Israel puede tirar las bombas que quiera, en Franja de Gaza, Cisjordania, no sé. Y nadie puede destruir a ese pueblo porque tenemos en nuestra mente que es el pueblo de Dios. No. Israel fue con el artículo, el pueblo de Dios fue. Con Jesús, Israel llegó a su término, llegó a su plenitud. Después de Jesús, todos los pueblos somos pueblo de Dios. Todos los pueblos somos el nuevo Israel. Yo sé que esto cuesta comprenderlo, cuesta aceptarlo. Israel es un pueblo más, uno de tantos pueblos, como El Salvador, como Colombia, como Ecuador, sí. Es un pueblo que pertenece al gran pueblo de Dios, si quiere. Pero Israel no quiere ser parte del pueblo de Dios, del nuevo Israel. Él no quiere ser del nuevo Israel. Él quiere quedarse con el pueblo de Dios. Está bien. Por eso nuestro padre, dice Monseñor Romero, es Abraham. Ahí explica Monseñor cómo surge la figura de Abraham como padre. Él es el padre en la fe. Tenemos un tronco común, los hebreos, los judíos. Tenemos un tronco común, los musulmanes. Y tenemos un tronco común, los cristianos. Abraham es el padre de estas tres grandes religiones, las únicas monoteístas, creer en un solo Dios. Los hebreos, el actual Israel, los musulmanes, todos los árabes, y los cristianos y cristianas que estamos en todo el mundo, tenemos como tronco común nuestro padre Abraham. Dice el canto bonito: muchos hijos tiene el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, porque todos somos hijos de Abraham. Pero Israel tiene un término, tiene una plenitud, y a partir de ahí todos los pueblos del mundo somos pueblo de Dios. Cuesta, pero hay que irnos acostumbrando a entender así y a ver así a Israel. No hay que darle más méritos de lo que él merece. Las lecturas para el día de hoy, yo sé que ya las hemos escuchado y tenemos bastante que aprender. Sobre todo, hoy vamos a tratar de concentrarnos en dos figuras. La primera lectura, vamos a concentrarnos en una
y el Evangelio en otra. Génesis 37, del 3 al 28, dice lo siguiente: Israel prefería a José entre sus hijos, porque le había nacido en edad avanzada, y le hizo una túnica con mangas. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre los hermanos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. Sus hermanos se trasladaron a Siquem a apacentar el rebaño de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos se encuentran pastoreando en Siquem. Quiero enviarte allá. Contestó él: aquí me tienes. El hombre le contestó: se han marchado de aquí, y les oí decir que iban hacia Dotán. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron venir a lo lejos, antes de que se acercara, tramaron su muerte y comentaban: ahí viene ese soñador, vamos a matarlo y echarlo en un pozo. Después diremos que lo ha devorado una fiera y veremos en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, intentó librarlo de sus manos y les dijo: no cometamos un homicidio. Y añadió Rubén: no derramen sangre, échenlo en ese pozo aquí en el desierto y no pongan las manos sobre él. Era para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica con mangas que llevaba, lo agarraron y lo echaron en un pozo. Era un pozo vacío, sin agua. Después se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana en camellos. Vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma de aromas, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y echar tierra sobre su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos las manos en él, que al fin es hermano nuestro, de nuestra carne y sangre. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, retiraron a José del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 pesos de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver si nos concentramos en estas dos palabras. La primera, según la primera lectura. Quiero decir, ¿qué cuesta aceptar que un papá tenga preferencia por un hijo? Esto ya pasó. Cuando Dios prefiere la ofrenda de Abel, Caín se enojó. Cuesta que si Dios prefiere a este, los demás estemos contentos porque Dios prefiera a este. No, es al revés. Dios prefiere a este, vamos a matarlo. No puede ser que Dios prefiera a este. Esto es un pecado histórico y que nos acompaña a lo largo de toda la historia. En la lectura se dice: Israel tenía preferencia por José. Antes Israel se llamaba Jacob. Jacob es el padre de esos 12 hijos. Rubén es el mayor. Los 11 andaban pastoreando. Israel, Jacob, envía al preferido que se una a los 11, que estén completos los 12. Los 11 pensaron: ahí viene el soñador, el preferido de mi papá. Vamos a matarlo. Así se acaban sus sueños. Rubén intercede. Rubén dice: no nos manchemos las manos. No lo matemos, no lo maten. Rubén no estaba de acuerdo en matar a su hermano. Es el hermano mayor. José no sabe hacia dónde va. Sus hermanos tienen un plan.
Rubén entorpece el plan de los 10. Judá, otro hermano de José, Judá también intercede. Mejor vendámoslo. La palabra que quiero que nos quede de esta lectura es que este grupo de 12 hermanos es la célula, el origen del pueblo de Israel. La primera conclusión entonces sería que difícil es formar un pueblo. Qué difícil. Siempre hay resistencia a aceptar que Dios elija a una persona, que elija a un pueblo. Cuando Dios nos envía a Jesús, Jesús trae un gran mensaje, y el mensaje es especial para los pobres. Los demás, los que no son pobres, no aceptan esa decisión de Dios y quieren acabar con los pobres. Es la misma escena. ¿Qué cuesta, qué difícil es formar un pueblo? Vamos a ver en la lectura del Evangelio la otra palabra clave. Aquí estamos viendo qué difícil es poder formar un pueblo. Qué lindo hubiera sido que los 12 hermanos estuvieran felices de tener un papá Jacob, un papá Israel, de tener un origen Abraham, un origen Isaac, y que somos pastores y somos hermanos. Qué bonito hubiera sido. Pero Dios sostiene esa elección, esa preferencia de Jacob, esa preferencia de Israel por José. Dios va a acompañar a José. Eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de la historia del Génesis. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 21, del 33 al 43 y del 45 al 46, y dice lo siguiente. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente, les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo vamos a matar y nos quedaremos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron sus palabras, comprendieron que se refería a ellos. Intentaron arrestarlo, pero tuvieron miedo de la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a la segunda clave. La primera, que cuesta formar un pueblo. El pueblo original, el pueblo de Israel. Nuestros orígenes, ese pueblo que es la cabeza de todos los pueblos, ese pueblo de Israel. Para formar ese pueblo de esos 12 hijos que se van a hacer después 12 tribus, que se van a hacer un pueblo, cuesta formar un pueblo. La segunda palabra, cuesta
construir el reino de Dios. El reino de Dios lo construye Jesús con una base que es difícil, dura de cabeza, dura de corazón. El reino de Dios es esa viña. El dueño de la viña es Dios. Y Dios envía mensajeros, los profetas. Y los apedrean y los matan y los insultan para quedarse con la herencia. Y eso no es posible. La herencia es de todos los pueblos. No es para un solo pueblo. Por eso, el reino de Dios se les va a quitar a ustedes y se le va a dar a otros pueblos que produzcan frutos. A mí me gusta mucho esta analogía de qué frutos da el actual Israel, qué frutos da y qué frutos damos los otros pueblos del mundo. Me permito comparar este pueblo de Israel con nuestra iglesia, no solo la católica, la iglesia, todas las iglesias. ¿Qué frutos da Israel y qué frutos damos nosotros como iglesia? Le llevamos 100,000 kilómetros de distancia. La iglesia, cualquier iglesia, cantamos, aplaudimos, estudiamos la palabra de Dios, hacemos un llamado al amor al prójimo. Nosotros estamos viviendo con grandes esfuerzos, con errores, con pecado, pero estamos caminando hacia la construcción del reino de Dios. Israel no va por ese camino. El actual Israel no va por ese camino. Por eso Jesús dice, se les quitará a ustedes la viña y se le dará a otros que produzcan frutos. Ellos querían matar a Jesús y terminaron matando a Jesús. Pero según decía Monseñor Romero, no hay quien pueda destruir el cristianismo. Nadie va a acabar con todos los cristianos. Nunca. Llevamos 2000 años de historia y el pueblo de Dios sigue creciendo y se multiplica y ya vamos por 2.500 millones de cristianos y cristianas. Nadie puede detener el reino de Dios. No ha nacido fuerza alguna que pueda detener el reino de Dios. Qué difícil es construir un pueblo. La primera lectura. Qué difícil es construir el reino de Dios, pero ya avanzamos bastante. Y vamos avanzando y seguimos avanzando. Y estoy seguro que no vamos a morir luchando por construir ese reino de Dios. Monseñor hizo lo que tenía que hacer construyendo el reino de Dios. Construyó, puso varios ladrillitos. Y ahora usted y yo nos corresponde poner otros ladrillitos más. Y haciendo un gran edificio que se llama el reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.